oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el historiador Ricardo López Gotis desde Argentina para seguir hablando de este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues hasta ahora teníamos ya problemas con Ucrania, también tuvimos problemas con Bielorrusia y otra vez volvemos a tener la sombra del oso ruso, que ya no es la Unión Soviética, pero que se parece mucho, sobre Kazajistán, que yo pensaba que era un país pequeño, pero lo miré y es el séptimo país más grande del mundo, ocupa el mismo territorio que toda Europa occidental, es astronómico. Sí, es un país de un tamaño considerable en un lugar bastante problemático en el mundo desde hace varios siglos. Acá nos vamos a remontar un poquito a la historia y en particular a la del siglo XIX, porque ¿cómo es que Kazajistán entra en la esfera de influencia rusa? Probablemente muchos recuerden, había un término que se usaba en el siglo XIX para describir la competencia entre dos grandes imperios por el dominio del centro de Asia. Los británicos lo llamaban el Gran Juego, un nombre que le puso Kipling a esta competencia entre los británicos y los rusos por el dominio del centro de Asia. Kipling, uno dice, ¿quién es Kipling? Bueno, es el autor del libro de la selva, ¿no? Y por otro lado, los rusos le pusieron un nombre un poco más poético, Torneo de Sombras. Lo cierto es que lo que actualmente es Kazajistán, que eran antiguos janatos como Bujarat, eh, había otros Jiva, es decir, había varios janatos muy antiguos musulmanes que empiezan a ser anexados al imperio ruso más o menos en torno a la década de 1860. Esto tenía que ver, por un lado, con la expansión rusa, justamente en competencia con la expansión británica desde el Imperio Británico de la India hacia el centro de Asia, y sobre todo en esos años era muy importante para Rusia la posesión y el dominio de esos territorios porque comienzan a ser lugares de cultivo de algodón. Como en Estados Unidos estaba dando la guerra civil, que era el gran proveedor de algodón en el mundo, justamente por las plantaciones en el sur de los Estados Unidos, bueno, comienza a ser un lugar muy lucrativo. Ahora bien, la diferencia de esta conquista rusa de Asia Central tenía que ver con que no buscan asimilarlos cultural y religiosamente. Es decir, dicen, bueno, los musulmanes que hay en estos janatos antiguos, solos por su contacto con el mundo cristiano y en definitiva la versión occidental que era el imperio ruso, iban a ir asimilándose lentamente. Por eso no hubo un proceso ni de rusificación ni de conversión a la ortodoxia dentro de esos súbditos que se estaban incorporando por la fuerza al imperio ruso. Lo cierto es que después, cuando se crea la Unión Soviética, sí va a haber un proceso de rusificación muy fuerte, pero a través del abecedario. Es decir, ¿qué ocurría? Esas partes antiguas del Imperio Ruso seguían hablando sus antiguas lenguas, es decir, el kazajo, el uzbeko, el tayiko, ¿no? Pero con un alfabeto completamente distinto, es decir, el alfabeto que nosotros vemos del árabe, es decir, el alifato, que lo vemos en, obviamente, el alfabeto árabe, el alfabeto persa, el antiguo alfabeto que usaban los turcos antes de la creación de la República Turca, y justamente en tiempos de Stalin se empieza a implementar el alfabeto cirílico para esas lenguas locales, ¿no? Como una forma de desconectar del pasado y de los países vecinos culturalmente a estas 5 repúblicas soviéticas, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, es decir, se empiezan a crear estas repúblicas socialistas soviéticas en Asia Central. Y acá hay un detalle muy importante para entender por qué sigue siendo esfera de influencia rusa, aún hoy, se han pasado 30 años de que estos países se han declarado independientes, y es que
por un lado, la élite política, económica, industrial, cultural de estos antiguos países soviéticos era rusa. Es decir, durante décadas, los presidentes de esas repúblicas, los directores de empresas, de los partidos comunistas, de las autoridades universitarias, y toda la élite era rusa, no eran ni kazajos, uzbecos, tayikos, kirguisios, de modo que hubo una fuerte presencia rusa y por el otro lado hay una importante minoría de población rusa, porque en la arquitectura demográfica que fue estableciendo Stalin, justamente para que estos países no tuvieran posibilidad de independizarse, hubo una fuerte población rusa en esos distintos países para que si tenían algún tipo de veleidad independiente no lo pudieran lograr. Es decir, que se calcula que entre el 15 y 17% de la población actual de Kazajistán es rusa, es étnicamente rusa. Es decir, ahí hay un elemento muy fuerte. Por otro lado, el que era el presidente del Soviet Supremo, Nazarbayev, Nursultán Nazarbayev, que fue electo en 1990 como presidente del Soviet Supremo, él mismo se constituye como presidente de la República de Kazajistán hasta el 2019. Es decir, ahí tenemos la típica transición de hierro. Es decir, la antigua élite del Partido Comunista se transforma en una élite supuestamente nacionalista e independiente en estos distintos países, pero que le da una continuidad, es decir, es la misma nomenclatura la que pervive, persiste en estos distintos países. El único que de alguna forma se había salido de esta lógica había sido Kirguistán, que tiene también sus propios problemas, pero que en cierta forma había tenido como un proceso de transición democrática dentro de lo que son estos 5 tanes, ¿no? Como los vamos a llamar así, del espacio exsoviético. Lo cierto es que lo que estamos viendo en estos últimos días es que Kazajistán obviamente forma parte de lo que para Vladimir Putin es la esfera de influencia rusa. Porque por un lado hay una fuerte migración de estos 5 países exsoviéticos, hay una fuerte migración de trabajadores hacia Rusia. Entonces hay una importante cantidad de remesas que va desde Rusia a estos países. Hay un fuerte elemento de presión demográfica, porque dicen, bueno, ojo, a ver si yo deporto a esta gente de vuelta a los países de origen. Ahí hay un elemento. Y por otro lado, las minorías rusas que están dentro. Es decir, acá hay un elemento muy importante y que sobre todo fuera del continente europeo no se entiende muy bien. Y es que para Rusia, quien habla ruso es ruso. Es decir, no podemos decir que es kazajo alguien que habla ruso, sus familiares son rusos, es decir, tiene la cultura rusa. Es decir, que para Rusia, ese 17% de población rusa que hay en Kazajistán son rusos. Es decir, no son ciudadanos rusos, pero son nacionales rusos. Entonces, ese es un elemento de presión muy fuerte y por el otro lado, hay que tener en cuenta que Kazajistán junto a otros países integran lo que se llama la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Es decir, ese tratado que intenta ser de alguna forma la contrapartida de la OTAN, que reúne a varios países que eran o del Pacto de Varsovia, ¿no? Por ejemplo, Serbia, o de la Unión Soviética, como es el caso de Kazajistán, de Bielorrusia, de Armenia. Bueno, en virtud de ese tratado de seguridad colectiva es que Rusia intervino militarmente con 2.500 efectivos para poner orden en estos disturbios que se fueron dando dentro de Kazajistán en las últimas semanas. Esta es la lógica de las esferas de influencia que aún mantiene Rusia. Es decir, es una esfera de influencia que ya era parte del Imperio Ruso, de la Unión Soviética y de esta Rusia post-soviética en este nuevo desorden mundial.
Entonces, la lógica es, este es mi patio trasero, esta es mi esfera de influencia, yo puedo intervenir cuando quiera, y si Estados Unidos interviene en Ucrania, entonces yo puedo responder mandando tropas a Cuba y Venezuela, que son los aliados en América Latina de la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Que es lo que se manifestó en estos últimos días, diciendo, bueno, cada país tiene sus esferas de influencia que las cuida, que se respetan, por consiguiente, esa es la lógica que se trata de manejar. La diferencia, y esto hay que señalarlo, es que Estados Unidos tiene una musculatura económica también. Es decir, ya no es el gigante de después de la Segunda Guerra Mundial, pero sigue siendo el principal PBI del mundo. Rusia, en cambio, tiene un PBI comparable al de Corea del Sur. Si tenemos en cuenta el tamaño físico de los dos países, realmente Rusia está por muy lejos de su potencial económico. Es decir, debería ser por lo menos un PBI considerable como el de China, como el de Estados Unidos, ¿no? Es decir, es un país que es un coloso militar, pero no es un coloso económico. De modo que lo que podemos estar viendo es una sobreexpansión militar de Rusia, una vez más en su larga historia, es decir, como la tuvo en el siglo XIX, como la tuvo la Unión Soviética, porque Rusia tiene efectivos en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania, tiene efectivos militares en Kazajistán, tiene soldados en Siria, tiene soldados en Libia, si bien con la apariencia de un ejército privado, ¿no? Pero los tiene. Entonces, si llegara a enviar soldados, aunque fuera una dotación mínima, a Cuba, a Venezuela, la verdad es que estaría exponiendo justamente su lado más frágil, que es la falta de sostén económico para un tipo de aventura de ese calibre. Bueno, sin duda, lo que sí es que Vladimir Putin es un jugador de póker que le gusta apostar fuerte, tenga o no tenga buena mano. Eso es el problema de dilucidar, ¿no? Hasta dónde llega su real poderío, porque muchas veces aquí hay mucha mentira o mucha apariencia. Como me acuerdo de Saddam Hussein con la madre de todas las batallas, que después no aguantó ni 2 minutos. Pero evidentemente el nombre de Rusia nos recuerda lo que fue la Unión Soviética, y entonces se despierta resquemores en Occidente, y pues se está aprovechando esto, ¿no? No solamente en su esfera particular de influencia, sino algo que no comentaste, pero que va un poquito más allá en Asia Central, como es la influencia en Irán, y a través de Irán en Siria, y a través de ambos en Líbano y en Irak, de alguna manera, ¿no? Afganistán le salió mal, pero todo lo demás está por ahí pendiente. Pues muchas gracias por habernos traído este semblante de este país tan desconocido y que pues ha aparecido en las noticias hace un par de semanas justamente por la utilización de tropas rusas para repeler unas manifestaciones por el costo de la vida, etcétera, etcétera, del tipo que suceden en todos los países, pero no en todos los países interviene un ejército extranjero para dominar la situación, ¿no? Así es. Bueno, seguiremos explorando este nuevo desorden mundial en el que estamos viviendo. Como siempre, muchas gracias y un gran saludo a la audiencia de Radio Separada.